Ahora sí, ¿se escucha mi audio? Hola, 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 hola. ¿Se escucha mi audio? Perfectamente. Ah, ya, muy bien. Pensé que se ha ido la Sí, señal. licenciado. Muy bien. Continuamos entonces. La segunda parte, constructos referentes a lo que es justamente algunos pensamientos y algunas fórmulas posibles a partir de las corrientes filosóficas. El pensamiento crítico. Bueno, enmarcado por Immanuel Kant, justamente concibe la búsqueda de una posición intermedia entre el dogmatismo y el escepticismo, ¿no? Basándose justamente en la teoría de la razón. Se refiere a la acción de examinar siempre que haya justamente una reflexión epistemológica y aparece justamente ahí el criticismo, ¿no? El criticismo kantiano supone justamente una síntesis del pensamiento. Esa es actitud que afronta el mundo bajo una propensión exageradamente crítica y considera ningún conocimiento auténtico es posible sin sus caminos que quedan previamente despejados por la crítica. El mundo contemporáneo en aquellos momentos en ocasiones presentaban paradigmas absolutistas, dictatoriales y alienantes justamente sobre el pensamiento crítico. Puede enfrentar el pensamiento único, cerrado o acrítico en sí. Por otro lado, tomamos en cuenta este criticismo kantiano. Kant pretende establecer cuáles son los límites y las posibilidades de nuestro conocimiento y que implican tres aspectos fundamentales. Una premisa de limitación misma de nuestra capacidad de conocer más aún allá, más allá de lo evidente. Segundo, no pueden conocerse los hechos ni pueden construirse un saber sin antes no se establecen sus condiciones de posibilidad en sí. Y que la investigación de los límites, tercero, va más allá en sí, cuáles nos podamos justamente pasar en estas situaciones. Bueno, las ideas expuestas en La crítica de la razón pura, una de las obras de Emmanuel Kant, es donde toma en cuenta nuestros conocimientos, van comenzando justamente en los sentidos y pasan por el entendimiento y terminan en la razón misma. Las formas a priori para conocer son espacios de tiempo y de las categorías. Conocemos algunas que son justamente como fenómenos que no son neocomunes en sí. El dogmatismo es una doctrina fijada en el conocimiento y no es un problema para el dogmatismo, pues no considera la posición del sujeto. Dogmatismo puede ubicarse en el plano teórico, ético y religioso, y es una de las más antiguas adopciones del ser humano. Tomamos en cuenta un modo de pensar y aceptar determinadas opiniones, doctrinas, normas que fueran postulados o principios incondicionales. El dogmatismo puede ser un freno al progreso espiritual y social, ya que puede conducir al aislamiento, en este caso, en cierto tipo de pensamiento que se vuelve irreflexivo. Entonces, filósofos que insistían enfáticamente en los principios dogmáticos, algunas características como una estructura mental cerrada, son poco abiertos al diálogo, no respetan el individualismo, muy minoristas en este caso. Lo defienden lo cauto, lo viejo, lo reaccionario y combaten lo nuevo, lo progresista. En el método dogmático, en la educación, por ejemplo, el alumno solo es un simple observador. ¿Qué tipos de dogmatismos existen, no? A partir del ámbito religioso, político, racial, cooperativo, económico, militar, sexual, científico y entre otros dogmatismos elementales. El escepticismo proviene también de otro tipo de, y supone justamente, tenemos ahí a Pyrrhon de Ellis, ¿no? Que ha creado justamente el escepticismo, que supone el concepto de indagar, siempre con dudas extremas. Es un término que se manifiesta en lo contrario al dogma. El escepticismo incorpora la duda metódica y justamente contempla a partir de que todo lo que podamos alcanzar es un estado aporia, reflexiva, pero sin llegar a pensar. Y gracias a ello, llegar a alcanzar a la ataraxia. Si nunca crees en algo, nunca te vas a decepcionar de haberte equivocado, ¿no? Es uno de los pensamientos de Pyrrhon. Y que a partir de esto también toma conciencia en cómo nosotros como investigadores deberíamos de ir reflexionando, ¿no? A partir de nuevos fenómenos que se van concretando dentro de este mundo cambiante, hasta hoy en la actualidad, como por ejemplo el cambio climático, es uno de los problemas muy grandes en sí a nivel mundial, cómo confrontar este fenómeno
a partir de justamente ciertas propuestas que puedan justamente coadyuvar y, y puedan justamente, ¿no?, mejorar las condiciones mismas de la vida del ser humano. El subjetivismo se refiere al conocimiento emanado sobre desde el sujeto mismo en sí, bajo la posición misma, ¿no?, es interior de una persona. Las proposiciones subjetivas expresan sentimientos de percepción del individuo, ¿vale? Sí, cada uno de los profesionales tienen cierto tipo de percepción, ¿no? Vale decir, para algunos es falso y otros es verdadero, ven desde sus puntos de vista, como por ejemplo, tenemos aquí, supongamos, a uno que puede observar la realidad de distinta forma, al suponerse que ve justamente, ¿no?, cuatro, en este caso, cuatro barras, pero para el otro lo ve justamente simplemente tres, ¿no? Aquí el subjetivismo contempla en la misma posición del individuo. Entonces limita la validez de la verdad al propio sujeto que conoce y juzga. Es decir, sitúa en el hombre el poder de establecer lo que es verdadero o falso y en consecuencia lo que es bueno o malo, ¿no? El subjetivismo propone también el reconocimiento por parte de todos los hombres del principio del que cada uno se quede con su verdad, pero que al mismo tiempo tenga conciencia de que también el otro tiene su verdad, ¿no? Es decir, cada persona habla desde su propia perspectiva. Mayormente eso ocurre en las defensas de tesis, ¿no? Hay algunos que son netamente cuantitativos y otros son netamente cualitativos, entonces tienen formas a la hora de poder, por ejemplo, ver su misma sintaxis en este caso de redacción mismo del planteamiento del problema, la formulación de sus objetivos y cuál es ese procedimiento o etapa que vas a utilizar, es decir, la metodología en sí aplicable, ¿no? Entonces, hay posturas de distinta forma en los cuales los tribunales de tesis, por sobre todo, me imagino que varios han pasado por elaborar una tesis, tienen posturas distintas, diferentes, ¿no? Para uno sí puede estar bien, para el otro no está bien. Para uno, probablemente algunos términos o algunas formulaciones dentro de su tesis sí están bien formuladas, para otro no tan bien. Entonces hay que ir viendo y congeniando justamente, ¿no? Se limita esa validez de verdad, ¿no? El relativismo, ¿no? Ahí tenemos a la parte de que el concepto que sostiene, ¿no?, de los puntos de vista, que no tienen verdad ni validez universal. ¿Qué considera el relativismo? Que la verdad depende o está en relación con el sujeto que la experimenta. Y justamente niega la posibilidad de una verdad objetiva, ¿no? Es independiente de un contexto específico social o histórico de cierto marco conceptual, oponiéndose a la idea de la verdad absoluta. Algunos referentes del relativismo han sido como Protágoras, Anaxímenes, Anaximandro y entre otros sofistas y filósofos. Aquí tenemos justamente a los autores, ¿no?, del pensamiento griego que tenemos justamente, ¿no?, a Protágoras, Pericles, Diógenes, Epicuro, Demócrito, Anaximandro, Anaxímenes y entre otros filósofos que han dado aporte a esta teoría. El pragmatismo es una doctrina filosófica desarrollada por filósofos estadounidenses del siglo XIX, según la cual la prueba de la verdad es una proposición justamente utilizada en este caso, ¿no?, de manera práctica, y se fundamenta el propósito de guiar a la acción en sí, y el efecto de una idea es más importante que su origen. Sus principales exponentes han sido Charles Sanders, a Pierre C., William James, John Dewey, Schiller y entre otros, ¿no? Ven el concepto positivo de la utilidad de las cosas y del conocimiento, ¿no? Aquí tenemos justamente los pragmatismos, ¿no?, que han tomado en cuenta en esta misma corriente. A John Dewey, William James, Schiller, George Smith, Pierre C., por sobre todo. El empirismo reduce el ámbito del conocimiento a la experiencia, no habiendo certezas universales y necesidades que dan justamente, ¿no?, sujeto a la mera probabilidad y contingencia en sí. Las leyes empíricas no implican explicación o causa de los fenómenos. Sus mentores son, aquí tenemos justamente Sir Francis Bacon, Overs, John Locke, Berkeley, Hume, y que el empirismo se basa en la experiencia, ¿no?, su opuesto justamente al racionalismo. El apriorismo
El apriorismo es justamente se opone al intelectualismo y considera a los elementos de manera independiente a la experiencia, no son contenidos, no son, en este caso, son formas en sí. Kant lo ve justamente el gran impulsor de esta corriente, sostiene que la experiencia no derivamos conceptos como espacio, tiempo, realidad o negación, por lo tanto siempre tenemos juicios a priori. El juicio a priori emplea la deducción de hechos a partir de un principio general. Su contrario son los juicios a posteriori, ¿no? Entonces, el conocimiento viene de la experiencia y la forma que procede del pensamiento en sí. Tenemos el ejemplo de un recién nacido que no sabe hablar, pero con la experiencia y la evolución misma, a posterior, a futuro, justamente va a poder contemplar en este caso, ¿no? Algunas capacidades y habilidades. El racionalismo afirma que los juicios pueden ser analíticos, a priori o sintéticos, a posteriori. Por medio de la razón se descubren ciertos principios universales, ¿no? Posibles de deducir el resto de los contenidos filosóficos científicos de una proposición o verdadera. Referentes del racionalismo tenemos a Platón, Kant, Leibniz, René Descartes, Spinoza. Y se dice que el pensamiento racionalista hay necesidad lógica de tratar justamente de la validez de los principios que imperan, ¿no? Entonces, estos son justamente los representantes del racionalismo, ¿no? Principalmente fundador de esta corriente, René Descartes. Aquí hacemos un versus mencionado en el racionalismo y el empirismo, desde dos perspectivas diferentes, cómo contempla justamente corrientes distintas, diferentes a los pensamientos mismos y desde las mismas proposiciones que van formulando. El realismo, tomamos en cuenta Aristóteles, ¿no? Es una epistemología orientada a las cosas reales, independiente de la conciencia y no cuestiona la esencia de las cosas. A decir que esta corriente tiene justamente contempla propiedades universales y existen de manera independiente. Las cosas existen objetivamente en la naturaleza. El realismo se contrapone al idealismo, siendo Aristóteles uno de los grandes mentores, y que el realismo también se desarrolla en el campo político, como también en los otros campos hasta hoy en la actualidad. El idealismo. Tenemos ahí representantes como por ejemplo Platón, Hegel, René Descartes, Kant, Schillings. Es una teoría en la cual solamente existe la mente y sus contenidos. Se vincula ampliamente a Platón por su idealismo, sin embargo es un error, ¿no? Platón era sumamente realista, pero sostenía que la realidad estaba en las ideas. Para Kant es un idealista crítico o trascendentalmente afirmado de que los objetos se conocen según las estructuras mentales del sujeto. Para Hegel consideraba un tipo de idealismo absoluto. También se conocen otros tipos de idealismos, ¿no? Como por ejemplo el metafísico, el epistemológico, cuyos referentes son Fichte y Schiller, ¿no? Al igual que el realismo también alimenta a las corrientes políticas. El intelectualismo, a partir, ¿no? Es una mediación en sí entre el empirismo y el racionalismo, ¿no? A través de ahí tenemos justamente a Aristóteles, uno de los principales difusores del intelectualismo, que son elementos independientes de la experiencia. Su mayor aporte es la construcción teórica y se basa en el método analítico. El fenomenalismo. Tenemos justamente a Edmund Gustav Albert Husserl y su fenomenología misma de la postura en la observación. Se relaciona con algunas formas del empirismo, como la apariencia de los fenómenos, siendo Husserl el principal mentor, y que la fenomenología es la posición filosófica que se concentra en el estudio de fenómenos de objetos desde la misma percepción. Se presenta como una reacción al positivismo, planteando que la realidad se puede conocer a través de la abstracción teórica, analizando cualidades de la experiencia que permiten aprender la esencia misma del determinado fenómeno estudiado. El método fenomenológico para Husserl, obviamente desde el siglo XX en Alemania, fundador mismo de este método, que concierne, ¿no? Y que consiste el método en la búsqueda de la comprensión, pero basado en lo que es obvio, sencillamente porque es la realidad percibida. La fenomenología para Husserl es una ciencia que estudia la aproximación de los hechos, fenómenos en sí,
y el ámbito en que se hace presente esta realidad, para decir la conciencia. ¿Cuándo se usa el método fenomenológico? Cuando hay razones para dudar de la bondad de la información. Y el investigador no ha debido, en este caso, ni le es nada fácil formar ideas sobre el fenómeno que se está estudiando. Por otro lado, el eclecticismo, ¿no? Principales autores tenemos eclécticos a Cicerón, Descartes y Platón. Este método consiste en reunir o elegir mejor cada doctrina o diferentes sistemas que aparece como una solución mediana. Y desde un punto de vista de la filosofía es una mezcla en realidad, ¿no? De corrientes. No obedece principios determinados. Puede reunir premisas, conceptos filosóficos, valoraciones que pueden ser distintas o contradictorias. Bueno, ahí se tiene la bibliografía correspondiente de este material que también ya lo he subido en la plataforma dentro de los contenidos mismos. Bueno, hasta ahí es justamente la breve introducción, en lo referente a lo que es justamente la parte de los 4 paradigmas, ¿no? Los 4 paradigmas básicos sobre la naturaleza de la ciencia. Hemos tomado en cuenta de qué es justamente la ciencia, qué es el método científico, qué es la epistemología, cuáles son estas corrientes o doctrinas elementales y fundamentales hasta hoy en día. En la actualidad, justamente dentro de las distintas especialidades o ramas en sí. Para este caso voy a compartir ahora lo que es justamente el material, ¿sí? Este es el material de la unidad número 4, ¿no? 4 paradigmas básicos sobre la naturaleza de la ciencia. Entonces aquí hay 4, ¿no? Una de ellas es el positivismo, ¿no? Luego se tiene el relativismo, el realismo y el pragmatismo, ¿no? Son 4 paradigmas importantes dentro de las ciencias en sí. Y para esto voy a mostrar justamente la pantalla compartida, me dicen si se ve. Sí, ahí está, ¿no? 4 paradigmas básicos. Bueno, aquellos que han podido dar la lectura correspondiente al artículo científico, aquí lo voy a ir sintetizando. Bueno, el análisis va de este texto correspondiente, ¿no? De Ángel Vázquez, José Antonio Acevedo, María Antonieta Manacero y Pilar Acevedo. En este texto, los autores pretenden establecer, ¿no? Un conjunto de ideas sobre la naturaleza de la ciencia en base a 4 paradigmas esenciales. Los 4 paradigmas, estudiados como marcos generales de la investigación científica, consideran básicos para establecer un planteamiento educativo coherente, ¿no? Con el objetivo de comprender la enseñanza de la ciencia en sí. Vamos con el positivismo, primer paradigma consolidado por los años 30, 50, que tenemos justamente a los que hemos mencionado dentro de la introducción misma, como por ejemplo Mario Bunge, y entre otros autores reconocidos. El paradigma basado en formas, ¿no? En factores epistémicos, hechos empíricos y razonamiento lógico por sobre todo. Identifican la filosofía de la ciencia como la epistemología científica. Los epistemólogos positivistas no se ocupan de los procesos científicos, sino elaboran exclusivamente construcciones lógicas. La filosofía de la ciencia se convierte en una metaciencia, ciencia de la ciencia. Son reduccionistas en el sentido de concentrarse su objeto de estudio exclusivamente en el conocimiento elaborado. Aquí tenemos a Hawking, ¿no? Que caracteriza justamente al positivismo, aquella ciencia que hace hincapié en la verificación, que cultiva en el exceso de la observación, es contrario a la causación, no da importancia a explicaciones científicas, es refractoria en las entidades teóricas, es antirrealista, se opone a la metafísica, ¿no? Sin bases del empirismo. El positivismo lógico es el positivismo que da importancia a la lógica. Considera el método científico como único intento válido de conocimiento basado de datos observacionales y las mediciones magnitudes y procesos en este caso, ¿no? Desde la unidad a la universalidad. Es una teoría verdadera si fue bien contrastada o que sea ajustada por los datos observacionales, ¿no? Plantea una separación notoria entre la ciencia y la no ciencia. La ciencia, aquella que puede aplicar dicho método científico único y universal. Nogan resume 3 características básicas de tener una teoría positivista.
Toda explicación confirmada por la antigua teoría debe estar incluida en la nueva. Debe tener justamente conclusiones empíricas no incluidas en el precedente, nuevos datos. Tiene que evitar consecuencias falsas de la teoría, es decir, los antecedentes, una condición muy fuerte en este caso. En los 60, Thomas Kuhn y Feyerabend implementaron la tesis de la inconmensurabilidad de las teorías. La nueva teoría puede acabar reemplazando los temas, conceptos y problemas que abordan la teoría anterior, ¿no? En relación justamente al paradigma o modelo que va a evolucionar. Bueno, en resumen, para los positivistas, en el camino y en el progreso científico se alcanzan aplicando reglas codificadas de la ciencia y en consecuencia ambos están por encima de cualquier consideración particular o interesada. Y aquí también se concluye que la ciencia es el único camino para el conocimiento válido. Por lo tanto, el conocimiento científico es el único válido, objetivo y verdadero. Ahora vamos al siguiente paradigma, el relativismo. El relativismo considera justamente que ha estado justamente, ¿no? El nacimiento relativista estuvo marcado desde la publicación misma del libro de Thomas Kuhn, las estructuras de las revoluciones científicas, ¿no? En el siglo XX. Considera que la ciencia como una actividad social y humana para lograr conocimiento sobre el mundo, pero solo una vía más, ¿no? No exclusiva y no excluyente de otras vías o caminos en sí, ¿no? Es decir, métodos. Las afirmaciones sobre el mundo no provienen exclusivamente de datos observacionales, sino de las pruebas son decisivas para conformar verdades absolutas. Aquí tenemos justamente una imagen como un ejemplo en el que puede ver distintas posturas. Probablemente algunos ven la imagen, una sombra de un vaso en sí, ¿no? O probablemente dos imágenes de dos personas que se están viendo, ¿no? Entre sí. Argumentos del relativismo. Una carga teórica inherente a todo el protocolo de observación, por el empírico que ésta sea en este caso. Falta de validez, ¿no? Del principio de inducción, es de carácter lógico, y ya había sido utilizado por Karl Popper desde otras posiciones, ¿no? El carácter convencional de las pruebas empíricas es una de las características importantes. La parte metodológica y la teoría sustantiva del relativismo, del paradigma, no están entrelazadas en forma inseparable, y aquí las teorías no apoyan siempre las reglas asociadas al paradigma mismo. Thomas Kuhn estableció tres diferencias esenciales para estos paradigmas rivales, ¿no? En principio tienen diferentes concepciones sobre la ciencia de la que se ocupa y trata de resolver diferentes problemas de contexto de la realidad. Entre ellos se dan divergencias conceptuales que están unidas a sus diferentes lenguajes teóricos y la distinta interpretación ontológica de los datos que se analizan. Sus respectivos defensores no perciben la masiva visión del mundo en sí. Para Feyerabend, dos teorías científicas rivales son inconmensurables cuando sus principios fundamentales son tan radicalmente diferentes en formular conceptos básicos de una de ellas en términos de la otra. Ambas teorías no compartirán ningún enunciado observacional y no será posible compararlas desde un punto de vista lógico en sí. Vamos al paradigma, en este caso, del realismo. El realismo, en este caso, suma más notable representante a Karl Popper, en el que toma en cuenta algunas descripciones del mundo hechas por la ciencia y que mantienen una correspondencia natural, ¿no? Menciona que ninguna teoría científica puede considerarse definitiva, ¿no? La conceptúa de dogmáticas a las posturas de pretender llegar a verdades definidas, y que esta califica posturas dogmáticas de pseudociencias, que se valen del prestigio de las demás ciencias sin compartir sus riesgos correspondientes. Para Popper, todo conocimiento avanza según el mismo esquema, vale decir, situación, el problema, la hipótesis, contrastación de la experiencia misma, la implementación, eliminación del error, en este caso, y se plantea una nueva situación o problema concerniente, ¿no? Son los 5 elementos que menciona para ese tipo de metodología. El pragmatismo, otro de los paradigmas importantes como base de la ciencia. El fundador tenemos a Charles Peirce. Contempla al pragma igual a acción menos el acto, que se basa en el mundo real objetivo. Solo es verdadero aquello que funciona en sí.
y se debe reducir lo verdadero a lo útil, ¿no? Reemplaza la verdad por el método, niega el principio de correspondencia como principio de verdad, afirma que algo es real cuando la comunidad de científicos se pone de acuerdo en su existencia en sí. El conocimiento científico se progresa cuando se producen teorías mejores y más fiables, en este caso. El pragmatismo fue popularizado por William James, como también a John Dewey, instrumentalistas, justamente, en esta, en este paradigma, ¿no? El paradigma pragmático. Consideran a la ciencia como un instrumento para producir teorías más fiables que distinguen también a objetos reales del mundo y los teóricos de la ciencia. Admite que la ciencia no es el único camino válido para el conocimiento. Los constructos teóricos se miden por su utilidad y no con criterios de verdad o de falsedad. Discusión e implicaciones para la enseñanza de las ciencias. Es uno de los acápites que el artículo contempla aportes en cuanto a los 4 paradigmas epistemológicos, ¿no? Tienen implicaciones concretas para la enseñanza de la ciencia, entre otros con el propósito de transmitir en el ejercicio de la educación científica el verdadero espíritu de la ciencia, con la base apropiada para entender su naturaleza en sí. Segundo, establecer planes de enseñanza que sean entendibles y sencillos, ¿no? Que contemplen justamente aquellos elementos contenidos en sí, ¿no? Que van a ser de mucha utilidad en el futuro profesional. Tercero, alfabetizar, ¿no? Científicamente para que una persona pueda distinguir ciencia de lo que no lo es y poder refutar argumentos contrarios a los propios, ¿no? Es justamente lo que se trata de realizar con los estudiantes universitarios, ¿no? Como también en posgrado, más aún en profundidad. Cuarto, establecer una alfabetización científica abierta, no doctrinaria y adaptada a la edad de los mismos estudiantes, ¿no? Entonces, en este caso, tomamos en cuenta esa alfabetización abierta en el que podamos justamente, ¿no? No cerrarnos, ¿no? No cerrarnos justamente en un marco, en 4 paredes en sí, que es justamente verídica, real en sí. Más aún, hay que ver justamente las posturas, hay que ver justamente las perspectivas de otras personas, cómo la ven. Si evidentemente lo que yo estoy observando dentro de un determinado contexto o realidad es problema o no es un problema en sí. Entonces tendría que yo, como investigador científico, comprobar y demostrar si evidentemente es un problema en sí, ¿no? Entonces, para esto se basa justamente una de las estrategias, que es el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico que contempla justamente a la identificación del problema en sí, ¿no? Tanto en las ciencias médicas como, por ejemplo, mayormente se utiliza, ¿no? Esta estrategia, bien importante, ¿no? Cuando uno va al médico, justamente hace, ¿no? Si tiene un cierto tipo de dolor o alguna molestia, realiza justamente, ¿no? El médico lo que hace es un diagnóstico, ¿no? Para ver justamente. Realiza la aplicación de instrumentos, ¿no? Realiza justamente estudios, ¿no? Para una radiografía, ver justamente cuáles son los síntomas y entre otros elementos muy importantes, ¿no? Para identificar cuál es el problema en sí. De la misma forma, analógicamente, dentro de las otras ciencias, como en ciencias sociales, ¿no? Las ciencias económicas, financieras y entre otras, las ciencias naturales, también se van realizando justamente a partir de la profundización misma, ¿no? De cierta determinada problemática en cuestión. Bueno, ahí termina justamente de manera muy sintética lo que es la parte del contenido que se ha dejado, ¿no? El contenido, justamente 4 paradigmas básicos de la naturaleza. Y los que no le he dado una lectura, por lo menos en este esquema, ya les he denotado justamente toda la literatura correspondiente a la que la investigación epistemológica, ¿no? Desde el positivismo en sí, ¿no? Positivismo, el relativismo, el realismo y el pragmatismo. 4 elementos fundamentales. Bueno, para este documento les comento que en la plataforma voy a subirles justamente la actividad y un foro, ¿no? El día de hoy lo voy a subir aquí en actividades, la tarea número 4,
que va a ser justamente identificar en ese documento, de este documento, lo que hay que hacer es ver algunas características principales que hacen diferencia, ¿no? En relación al positivismo, al relativismo, al realismo y al pragmatismo. Solamente hay que realizar un esquema, eso lo voy a ir cargando. En el foro va a corresponder justamente a una postura, ¿no? Es decir, ¿cuál es su postura entre estas cuatro? Es decir, mayormente a cuál se van, ¿no? Alineando en sí como profesionales, si son netamente positivistas o pragmatistas, cómo ustedes identifican, ¿no? A partir de esos paradigmas. Y que a partir de eso mismo del quehacer educativo hasta hoy en la actualidad. Es decir, lo que tienen que hacer en el foro es fundamental, ¿no? ¿Por qué usted se alinea a cierto tipo de paradigma? Entre estas cuatro simplemente, ¿no? Estamos hablando de estas cuatro, ¿no? De estos cuatro paradigmas. Cada uno de ustedes me imagino que debe tener justamente una postura o una alineación, ¿no? A un paradigma en sí. Entonces eso ya depende mucho también, ¿no? De la postura, de la especialidad, de la profesión que ustedes hayan obtenido. Ese es el foro en sí, ¿no? De manera sintética, concreta, de 5 puntos, y la tarea es las características, ¿no? Es simplemente un esquema de 4 columnas donde hagan las diferencias, ¿no? Diferencias entre el positivismo, relativismo, realismo, pragmatismo. Bien, y para finalizar, eso le voy a dar tiempito, ¿no? Hasta la siguiente semana, para tener una semanita. Y para la finalización, hay un trabajo final, no sé si lo han visto. Trabajo final del módulo contempla, ¿no? En este documento que está aquí, hay que realizar justamente, ¿no? La lectura y elaboración de un mapa conceptual del artículo científico, el sujeto transhumante de la filosofía moderna a las transformaciones de lo real, ¿no? De Javier Coronado Fernández. Entonces, ustedes descargan, dan la lectura y van construyendo, ¿no? Y aquí el constructo del mapa conceptual, obviamente, es utilizando la tecnología, ¿no? Pueden utilizar Visio, alguna aplicación, ¿no? Google Maps, ¿no? En el que pueden construir, ¿no? Mapa conceptual que concierne justamente a uno de los autores bien reconocidos, ¿no? Que es Joseph Novak, ¿no? Joseph Novak contempla un mapa conceptual en sí que tiene una jerarquía, está en óvalos, y en cada uno de los óvalos se inserta conceptos o palabras, términos claves en letras mayúsculas, y los conectivos lógicos de estas flechitas son justamente, ¿no? Aquellos conectivos, pero en letras minúsculas, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante que voy a tomar en cuenta, ¿no? Porque muchos hacen, en vez de mapa conceptual, veo un esquema o veo justamente, ¿no? Hacen un cuadro sinóptico. Hay diferencia, ¿no? Hay que tomar en cuenta muy bien eso. Un mapa conceptual claramente se está pidiendo, ¿no? Que tiene una jerarquía, señalizado con flechas, tienen conectivos en letras minúsculas, en óvalos, en letras mayúsculas, ¿no? Es la parte muy importante que quería mencionar para el trabajo final, para ese criterio, ¿no? Porque este trabajo tiene un puntaje de 40 puntos en sí, ¿no? Este es el que más vale en realidad. Entonces, no se requiere hacer manualmente. Entonces, utilicen una aplicación que ustedes pueden encontrar en Google, o si tienen Visio o algún otro aplicación que pueda construir su mapa conceptual, ¿sí? Bueno, eso sería, y eso tiene una fecha hasta la subsiguiente semana. Entonces, ahí concretaríamos justamente esta sesión misma del módulo correspondiente, ¿no? Hay algunos trabajos que me han enviado recientemente, los estoy nuevamente calificando porque la anterior semana ya los he calificado, hay algunos que se han atrasado, entonces lo voy nuevamente a calificar, ¿sí? Bueno, hasta la siguiente semana se va a tomar en cuenta. Está bien, hasta el 10 puede ser, viernes 10. Así el sábado ya lo reviso y ya tendría el correspondiente, ¿no? Tanto el foro 4 y la tarea número 4 y el trabajo final correspondiente, ¿no? Entonces, esa sería la finalización del módulo 2, epistemología y lógica aplicada a la investigación. No sé si alguien tiene alguna consulta para ya ir terminando. Y si no hay ninguna consulta, ahí concretaríamos. Licenciado, una consulta sobre esas evaluaciones en línea que mencionan, ¿a qué se refiere? ¿Evaluaciones? No tenemos evaluaciones, le comento. Evaluaciones en línea. Ah, ya. No tenemos evaluaciones. Tenemos foros, tareas y el trabajo final.
Probablemente en algunos módulos hacen evaluaciones, ¿no es cierto? En la plataforma Moodle, pero esto es más importante, ¿no? El módulo es más de reflexión, por sobre todo, ¿no? De las corrientes filosóficas, la misma epistemología, es lo que mayormente me interesa, ¿no? La otra parte es mandarte un link y con un cierto tipo de horario, ¿no es cierto? De 30 minutos o 15 minutos y hacer las respuestas correspondientes, pero no va mucho más allá, ¿no? Lo que más me interesa son las actividades, ¿no? De reflexión, por sobre todo, y su trabajo, cómo lo van realizando, ¿no? Probablemente en algunos módulos hayan visto con su evaluación correspondiente, ¿no? Pero en este no, en este módulo no tenemos evaluación. Ya. El trabajo final sí es muy importante, ¿no? Lo que he mencionado, ¿no? Esas características importantes a tomarse en cuenta. Gracias, licenciado. Bueno, si no hay más consultas, entonces hasta ahí estaríamos terminando. Y por favor, el día de hoy voy a ir cargando la tarea y el foro que les he indicado, ¿no? En relación justamente a esta unidad y el material mismo también. Y bueno, ahí terminamos entonces. Muy buenas noches a todos y hasta otro momento. Buenas noches, licenciado. Buenas Buen día. noches, licenciado. Muy buenas noches.